Nada, mi gente. Bienvenido a un video más de la 80 terapia de Alejandro. Lo prometido es deuda. Como le prometimos a la gente de que íbamos a grabar más videos como estos para aportarle valor al mundo. Aquí estamos materializando eh, lo que dijimos en el video anterior. Aquí tenemos a Albert, Bernabé, mi compañero, y hoy le vamos a traer una dinámica sobre preguntas que una persona se podría hacer y Albert y yo daremos nuestro punto de vista. Así podría ayudar a la otra persona a tener claridad sobre esa pregunta que quizá no le encuentre esa respuesta. Pues uno dándole su punto de vista, esa persona podría tener una claridad mucho mejor en cuanto a toda esa duda que el ser humano se vive haciendo constantemente. Así que, líder, cuéntale a la gente. Excelente, un placer. Estamos aquí con Alejandro trayendo un podcast interactivo, ¿no? Vamos aquí a expandir la mente, vamos a romper el hipocampo. Es un placer tenerte aquí de nuevo, Alejandro, y Amén, amén, aquí amén, haciendo un amén. podcast de nuevo y rompiendo hipocampo. Así que preparen la mente, busquen un vaso de agua por si le bota humo, Ajá. porque la verdad que este tema es muy profundo, pero es un tema que te va a desarrollar en todos los ámbitos de tu vida, porque va más allá de la mente, va más allá de lo que tú puedes pensar. Entonces, vamos con todo, fuego. Let's go. Vamos a hacerlo un poco más interactivo. El podcast va a ser como un preguntas y respuestas de opinión de cada uno, de lo que piensa cada uno. Entonces, fuego, vamos con todo. Vamos Así que allá. prepárense. Ajá. Bien, y como la primera pregunta es bomba, incluso será el título. ¿Puedo crear con mi mente, Alejandro, mi propia realidad? ¿Qué tú opinas sobre eso? Puedo crear con mi mente mi propia realidad. Ahí entonces entraría a lo que es la ley de la atracción. Puedo crear con mi mente mi realidad. Claro. 100%, porque todo lo que existe en un plano físico, primero existió aquí. Entonces, antes de llevarlo a la materialización, a lo físico, primero estaba aquí. Por eso es que no hay nada nuevo. Ya todo lo que existe existía antes de la cosa llevarlo al plano físico, existe primero en la mente. Entonces, cuando tú tienes una visión sobre algo, tú trabajas, te enfocas y constantemente trabajas día a día para eso. Yo digo que sí, que lo puede materializar. Totalmente. Es una pregunta que parece un poco cliché porque se habla mucho sobre ella, pero es muy profunda y daré mi opinión de ella. Realmente sí, así como lo dices, comparto tu filosofía. Realmente se puede crear la realidad con la mente, con el pensamiento. Así como puedes crear realidad negativa, realidad positiva, en base a lo que estás pensando y sintiendo. Entonces yo opino que sí. Y La- la- entonces, las acciones vienen de los pensamientos. totalmente. Mire, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de cómo se creó este reloj. El que creó este reloj tuvo un pensamiento. Eso fue lo primero. Entonces, estamos hablando, puedo crear con mi mente. ¿Okay? Ese pensamiento surgió de su mente. Entonces, ¿qué hizo él? En base a ese pensamiento, lo materializó al mundo físico. Ese pensamiento era una energía. Esa energía fue transformada a materia. Entonces, de la energía del campo cuántico pasamos a la materia, al campo físico, por así decirlo. Sí, Entonces, literal. así de sencillo. Así que sí, Todo lo que tú te crees en tu mente lo puedes materializar, trabajando constantemente, enfocándote día a día, dando pequeños pasos, pequeñas victorias, como lo llaman, acumulando pequeñas victorias día a día hasta que llegue ese gran boom. excelente. Pequeñas victorias conllevan a grandes victorias. ¿Sí? Excelente. Bien. Bomba, bien. La siguiente pregunta que vamos a interactuar es, ¿por qué lo que crees y piensas ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea? Wow. Eh, yo digo, porque muchas veces nuestros pensamientos no van acorde con nuestro entorno. Okay.
Eso es lo que yo pienso, que eso te afecta porque muchas veces tus pensamientos no van acorde con tu entorno. Entonces, cuando tú decides tener otro tipo de pensamiento en base a lo que tu entorno te ha enseñado, ahí es donde vienen las dificultades, ¿cómo se le podría llamar? Circunstancias que se te van a presentar dentro de tu entorno, porque tú no adquieres el pensamiento que ellos te han inculcado, sino que tú decides cómo crear tu propio pensamiento. Excelente. Y bueno, voy a compartir mi opinión en base a esa pregunta. Es, ¿por qué lo que crees y piensas ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea? Ok, básicamente, todo lo negativo es atraído por la mente. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo en el entorno energía. Nosotros somos, somos energía y un 0,001 materia. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto lo positivo como lo negativo es atraído en nuestro entorno. Así como atraes lo negativo en tu vida pensando y sintiendo, atraes lo positivo en tu vida pensando también y sintiendo. Entonces eso transmite una coherencia de energía que va compatible en un estado del ser que crea tu realidad. O sea, tú creaste tu realidad mental. Tu realidad puede ser desastrosa como puede ser éxito total. ¿Por qué? Porque creaste un estado del ser y estás pensando en base a esa persona. Literalmente. Y va acorde con la otra pregunta. Excelente. En cuanto a la materialización, de que si tú todo lo que tienes en la mente lo puedes materializar. Va acorde. Literalmente. Literal. Sí, de acuerdo. ¿Cómo materializamos algo en la realidad física con solo pensar y sentir? Siendo esa persona. Lo mismo. Es lo mismo. Todo va de acorde a lo que estamos trayendo. Básicamente, crear un estado de ser es siendo, ser. Entonces, siendo esa persona, tú lo has dicho. Esa es la respuesta clave, muy sencilla. Al pensar y sentir como la persona que estamos siendo en el momento presente, empezamos a actuar como esa persona. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Alejandro tiene pensamientos de abundancia y sentimientos de abundancia. Como bien sabemos, el pensamiento es el lenguaje del cerebro y el sentimiento es el lenguaje del cuerpo. Esa energía tú se la transmites al universo, esa es transmitida y se crea un estado del ser. Entras en el mindset de esa persona, una persona abundante. Entonces, como estás pensando y sintiendo eso, estás actuando como esa persona. Y por ley cuántica y materialización, estás atrayendo ese resultado. Así como Alejandro pensó en abundancia y trajo ese resultado al mundo físico, puede pensar en negatividad y en que está arruinado y traer más arruinado al mundo físico. Más ruina. Más ruina, por así decirlo. Eso ahí entra lo que es ser, hacer y tener. Ahí eso es lo que entra. Porque la abundancia está aquí. Tú no tienes que tener, digamos, que un nivel económico muy alto o muy elevado para tú ser una persona abundante. Con la pequeña cosa que tú puedes ser abundante, porque la abundancia es un pensamiento. ¿Me entiendes? Así como también la escasez. Totalmente. Tú puedes tener todo lo que tengas en la vida y tú tener una mente de escasez. Y puedes tener muy poca cosa material en la vida y tú ser una persona abundante. 100%. Por ejemplo, un ejemplo de una persona abundante y una persona de escasez. Tú tienes 100 pesos y yo tengo 20 pesos. Y una persona lo encontramos en la calle. Yo le doy los 20 pesos que yo tenía y tú le das 20 pesos. ¿Quién le dio más? Yo le doy más, claro, porque yo le di todo lo que tenía. Claro. Estoy actuando desde la abundancia. Claro. Tú le estás dando un 20% de los 100 que tú tienes. Claro. ¿Sí me entiendes? Ahí entonces, ahí es que está la diferencia entre una persona de escasez y una persona abundante. Cuando tú das al mundo sin expectativas, sin esperar algo a cambio, literal, tú eres abundante. Literal. Tú no tienes que tener tantas cosas que tú lo llamarías para tú ser abundante, no, porque es un estado del ser. Totalmente. Literalmente eres tú, un pensamiento, tú piensas con abundancia. Entonces, como consecuencia, tú atraes abundancia a tu vida. Claro. Hay una pregunta que incluso va de acuerdo con lo que tú dijiste ahora mismo. Y bomba, vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice, mire, mucha gente piensa positivo y tienen sueños positivos, pero no materializan nada. ¿Influye con algo más intrínseco?
Escucha de nuevo. Sí. Mucha gente piensa positivo, está pensando positivo constantemente, ¿verdad? Y tienen sueños positivos, metas positivas, pero no materializan nada. Influye con algo más intrínseco. Wow, está profunda Demasiado, está literal. profunda esa pregunta. Así que preparen el hipocampo que lo vamos a romper. Porque si tú piensas positivo, tienes una mente positiva. ¿Por qué no trae lo positivo a tu vida? Wow. Está profundo, líder. Mira, yo voy a dar mi opinión sobre ello. Mucha gente piensa positivo y tiene meta positivo, súper bien, pero hay algún factor que se le olvida y es sentir positivo. Entonces, Alejandro, muchas personas piensan una cosa y sienten otra. Muchas personas tienen pensamientos de abundancia, que quiere ser rico, tienen metas para ser rico, pero están sintiendo como pobre y actuando como pobre. Entonces, la energía no está transmitida con coherencia. La energía va con un pensamiento por aquí y un sentimiento por aquí. Si tú piensas que eres rico y sientes como pobre, no hay una energía coherente. Entonces, el estado del ser que estás creando no tiene coherencia, por lo cual la materialización no se está dando. Entonces, si la materialización en el mundo físico no está llegando a tu vida, es porque no estás creando un estado del ser coherente, con una energía coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que estás pensando una cosa y estás sintiendo otra. Yo recalqué ahorita que el lenguaje del cerebro, ¿verdad? El lenguaje del cerebro es el pensamiento. El lenguaje del cuerpo es el sentimiento. Entonces, estás transmitiendo una energía con el pensamiento y estás sintiendo una energía con otra. Como ya sabemos, el sentimiento se siente en el cuerpo. Así como sientes miedo en el cuerpo, puedes sentir en el pensamiento abundancia. Entonces, no hay coherencia. Piensas como rico y sientes como pobre. No transmites la energía. Y voy a poner un breve ejemplo. Por ejemplo, digamos que Alejandro tiene pensamientos de abundancia y tienes sentimiento de pobre como, fuck, no sé, me siento mal, esta vida me está arruinando, ay, que el día a día, que no sé qué, pero él está pensando como rico. O sea, eso no le quita que él está pensando como rico, pero no materializa nada, así como dice la pregunta, porque no hay una coherencia. Entonces yo lo que digo es que ahí entra la acción. De nada sirve tú pensar algo y no actuar en base a eso. ¿Así? Personas que quieren ser ricos, pero actúan como pobres. Literal. Y ahí lo que entra es, tú piensas como rico, pero accionas como pobre. Entonces, tus pensamientos son quien tú quieres ser. Tus acciones es quien tú eres. Literal. No hay una coherencia. ¿Tú me entiendes lo que te trato de decir? No hay coherencia y lo cual no está radiando energía con coherencia, por lo cual no materializas nada. Literalmente, solamente es un pensamiento. Entonces, por eso te dicen que la sabiduría sin aplicación es solo teoría. Básicamente. De nada te sirve a ti, tú sabes lo que tú tienes que hacer para ser rico y no accionar en cuanto a eso. Literal. Entonces, el problema no es de educación, es de aplicación. Aplicar día a día ese conocimiento que tú tienes para poder materializarlo. Tienen que ir acorde tu pensamiento con la acción. De lo contrario, simplemente va a ser teoría. Pienso esto, bien. Pienso en aquello, bien. Pero mientras tú no lo llevas a la materialización física, de nada va a servir. Literal. Ahí yo digo hace todo. Sí, literalmente, manito. Let's go. Bien, la siguiente pregunta es, ¿el pensamiento y el sentimiento responde a lo que deseamos en el plano físico? Repítalo. El pensamiento y el sentimiento responde a lo que deseamos en el plano físico. O sea, aquello como que estás pensando y estás sintiendo se materializa en el mundo físico. ¿Va acorde a lo que hablamos antes? Va acorde, sí. Va acorde porque ahí vuelve y entra a lo mismo, la acción. Acción. Literalmente, es que si tú no accionas como esa persona que va a atraer, literalmente no va a llegar a ti. Ser, el pensamiento, luego hacer. O sea, tú tienes que hacer lo que tú estás pensando. Y muchas personas no tienen coherencia en cuanto a su pensamiento porque piensan en una cosa, pero accionan como otra. Entonces no van a traer un resultado coherente. No, literalmente no. Es que no hay una manera de tú atraer algo accionando en contra de eso.
Literalmente, ahí entra lo que es eso. Ser primero, que está en el pensamiento, y luego hacer como ese pensamiento que tú tienes acá. Literal. Literalmente, esa es mi opinión. Entonces, yo he hablado mucho de lo que es el crear el estado del ser, entrar en el mindset. Entonces, mi opinión es de esto. Claro, el pensamiento y el sentimiento crean tu realidad. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo una energía coherente. Vamos a poner que tú quieres ser, digamos que alguien que tú admiras. Entonces, tú tienes que entrar en el mindset y pensar y actuar como esa persona que tú admiras. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Tú no puedes, por ejemplo, digamos que un famoso que tú quieres ser o alguien que tú quieres ser, tú no puedes pensar como tú exactamente si tú quieres ser como él. No. Entonces, tú tienes que entrar en el mindset de él y decirte, yo haría esto si fuese como él. Si yo fuese millonario, yo haría esto realmente. Yo comería esto si yo quisiera tener este físico. Entonces, yo creo que tenemos que entrar en el estado del ser que convalida con la persona que queremos ser. Todo radica ahí. Y en base al pensamiento y el sentimiento tiene que tener una energía coherente. Al igual, tú no puedes pensar como él y sentir como tú. ¿Qué quiere dejar dicho con eso? Tú no puedes pensar como un millonario y sentir como un pobre. Todos ya hacen eso. Y digamos que con cualquier cosa que tú quieras materializar, digamos que la paz. Tú no puedes pensar como una persona con paz y sentir como una persona que está desastrosa. Eso sí, y el pensamiento compulsivo que va con el lenguaje del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no hay una energía. Por lo cual, todo está interconectado. Desde aquí hasta aquí. Desde los latidos del corazón hasta el pensamiento compulsivo. Todo está interconectado. Y vamos a abundar un poquito más de eso. Literalmente, tienes que ser y luego hacer como esa persona que tú quieres ser. Literal. Y la siguiente pregunta es, ¿puedes agradecer una situación deseada antes de que ocurra en tu vida y sentir emociones elevadas que te producen en el ahora? O sea, tú agradecer por algo que no ha pasado en el plano Eso físico. está más profundo todavía. Espérate. O sea, tú agradecer por algo que no ha pasado en el plano físico, pero ya pasó en tu pensamiento. O sea, ya está aquí. Ya el resultado ya está aquí. Bro, hice 1 millón. Gracias, papá Dios, por este 1 millón. En el plano mental. Y que llegue al plano físico. Y tú sentiste como que ya lo tuviste. Y cuando lo tienes, lo sientes normal, porque ya lo tuviste. Agradeciste por eso. Entonces, puedes agradecer por un resultado que está en tu mente, que no está en el plano físico. Pero que ya pasó en tu mente. Ya está en tu mente, estás agradeciendo. No ha pasado. No ha pasado a nosotros. Literal. Materializar cosas antes de pasar y escribirlo como que ya pasó. Literal. Gracias, papá Dios, por esto y esto. ¿Y qué no pasa? sí. Pero luego pasa. Ahí entonces, ¿tú sabes qué entra ahí? Que me llega a la mente. Que cuando tú eres esa persona, ya está agradeciendo por ese resultado que viene más adelante, pero ya está aquí. Ya tú agradeciste por algo que no ha llegado al plano físico. Ahí entonces es donde te dice de que tú te conviertes en esa persona que ya tiene todos esos resultados. Entonces, como consecuencia, cuando esos resultados llegan, ya tú no te sorprendes porque ya tú agradeciste por eso. O sea, tú me estás entendiendo lo que Alejandro está diciendo. Brother, tú estás agradeciendo por algo que no ha llegado en el plano físico, pero en el plano mental, y las emociones elevadas ya pasaron. Ya se materializó. Entonces, agradezco a Dios por todo esto. Imagínate. Y cuando pase, bro, decir, sí, esto ya lo viví. Y le voy a poner un breve ejemplo. Wow. Yo conozco a una persona que es totalmente el rey de la materialización. Y, bro, él estaba manejando un Corolla. Él estaba manejando un Corolla con el pensamiento y el sentimiento de que estaba manejando un Lamborghini. En su mente... Albert, escúchame. Me pasa a mí. Brother, yo voy en mi carro, manito. Mira, loco, mira hasta oye, bro. Vamos allá. Él estaba manejando el carro. Él estaba manejando el carro. Un Corolla pensando que es un Lamborghini, sintiendo las emociones que es un Lamborghini. En vez de verle el logo de la Toyotica, le estaba viendo el logo del toro, del Lamborghini. Bro, mira. Y sintiendo que iba en el Lamborghini. Y para él los sonidos de la moflería era un Lamborghini. Brother. Y vivírselo. Y agradecer porque tiene el Lamborghini. Bro, le llegó el Lamborghini. En par de años le llegó el Lamborghini. Y él se lo veía normal.
Manito. Brother, normal, como si nada hubiese Bro, mira que pasado. estoy llorando. Y Ey, mira. esto por profundo, yo le dije. Dios. Albert, Agüita a mí, a la cabeza. oye, Albert, yo he grabado videos, literalmente, pensando que voy en el Mercedes. Bro, literalmente, lo veo así, lo presiento. Y he grabado videos para exactamente cuando ya tenga el Mercedes, ese video transmitirlo a ese momento. Y decir, yo grabé este video porque en ese momento ya yo iba en mi Mercedes, aunque iba en mi carro actual. Claro. O sea, yo voy así en la mañana y voy, bro, hey, wow, loco. Literalmente así, literalmente en mi carro así, digo, wow, qué bien se siente. Bro, mira. Crazy, bro. Wow, manito. Eso. Ey, me ha pasado. Cuando él muchísimo, siente eso, él está poniendo un catalizador. Yo hablé que pensar y sentir trae una energía, pero hay algo que no les he dicho. El catalizador de la energía. Lo que bombea la energía, que es la emoción. Brother, cuando tú tienes el pensamiento y el sentimiento en correlación y le metes una emoción elevada de frecuencia, es impulsivo. Y vives la experiencia en el plano mental, que cuando llega el plano físico, bro, tú te quedas como wow. Sí. Pero mírate, el catalizador que tú le pusiste fue la emoción. Tú sentiste, Sí. sentir, va más allá. ¿Tú me entiendes? Entonces, Literalmente. yo le llamo a la emoción catalizador, intención, la impulsaste. La energía del pensamiento y el sentimiento le pusiste intención, que es la emoción elevada con alta frecuencia. Entonces esa energía irá al campo con más frecuencia que cuando llega al plano físico, brother. Literal, en el sin tiempo, sin espacio y sin cuerpo, llegará al plano físico que va a ser normal. Bro, ya tú viviste la experiencia. Tú no te sorprendes. Literalmente, porque es que ya tú lo has vivido tanto. Manito, que a veces tú dices como en qué momento fue que se materializó. Porque, o sea, yo vivía esto antes de que esto pasara en el plano físico. Wow, lo que me ha pasado. Es profundo, realmente. Muy profundo, lo que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, Albert, eso muchísimo. Manito, mira, muchísimo. Lo que yo acciono así, como que ya yo veo en mi Mercedes. Bro, a mí eso me pasa tanto que a veces yo voy saliendo del gimnasio y yo miro el carro así, brother, oye, te lo juro, loco, mira que me estoy engramando. Brother, yo veo el carro, el Mercedes, así como yo saliendo del gimnasio en mi Mercedes. Manito, así, mira. ¿Y cuando llegue ese día? Bro, eso está grabado. Está grabado. Es que yo lo estoy diciendo aquí. Eso está grabado. Líder, mire. Oye, brother. Mira que está. Y mira. Ahora voy con la pregunta, para que abundemos un poco la pregunta que tú estabas dando una respuesta ahorita. Pero quiero que abundemos un poquito más la pregunta. Y la pregunta dice, ¿crees que recibimos lo que enviamos? Recuerda con el ejemplo que tú diste de los 20, lo que diste de los 100 pesos y eso. ¿Crees que recibimos lo que enviamos? La señal y la coherencia que recibimos, ¿crees? Muchas veces no. Por eso es bueno tú darse una expectativa. ¿Por qué no? Recibimos lo que enviamos. ¿Por qué no recibimos lo que enviamos? ¿Por qué tú crees que no? Si transmites al mundo pensamientos de abundancia y sentimientos de abundancia, le estás enviando pensamientos y sentimientos de abundancia, vas a recibir pensamientos y situaciones de abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Ok, estás enviando constantemente rasgos y signos de negatividad. Estás pensando y sintiendo negativo. Entonces, en tu vida van a pasar situaciones que plazcan lo que estás pensando y sintiendo. Entonces, el campo cuántico te va a encontrar a ti lo que estás transmitiendo. Si estás irradiando energía constantemente, pensando y sintiendo negativo, entonces te van a suplir lo que tú estás pensando y sintiendo. Van a venir situaciones a tu vida que supla el pensamiento y el sentimiento que estás teniendo. Entonces yo creo que sí, realmente. Todo. Entonces, absolutamente. Atrae lo que eres. Básicamente. Entonces esa es la pregunta. Atrae lo que eres, eso es. Repite la pregunta, que yo quiero dar como una respuesta más coherente. Pregunta simple. ¿Crees que recibimos lo que enviamos? Sí, literalmente. Yo digo que a veces hasta recibimos de más. Porque los planes de Dios son más grandes que los tuyos. Al 100. ¿Tú me entiendes? Entonces, muchas veces los planes tuyos, por ejemplo, es vivir en un apartamento normal
y los planes de Dios es tú vivir en un penthouse. Literal. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que a Dios no se le puede mentir. Literal. Él conoce tu pensamiento, Él te conoce a ti desde antes de que tú estuvieras aquí. Entonces, cada persona que viene aquí a este mundo es con un don, un propósito especial. Cada persona. Que lamentablemente haya muy pocas personas que descubran la misión a la que vinieron a este mundo. Lamentablemente muy pocas personas la conocen, pero cada persona fue hecha con un propósito. Sí. Entonces, cuando tú comienzas a alinearte y a caminar acorde con tu pensamiento, con tu conciencia, siempre va a venir a ti mucho más de lo que tú esperas. Claro. Sí, mucho más de lo que te esperas, porque lo que Dios, o no lo que Dios, sino lo que tú das al mundo, en base a lo que Dios te da a ti, bro, no se puede comparar, porque es que ni siquiera puede existir. O sea, los regalos de Dios y los regalos que tú das al mundo no se pueden comparar. Al 100. Entonces, pero Dios te premia a ti, como vamos a decir, como un buen jugador, que tú estás ejerciendo la misión a la que Él te atrajo aquí a la tierra. Entonces, como consecuencia de eso, Dios te premia. Al 100%. Literalmente, sí. Muchas veces, sí, atraemos más de lo que muchas veces uno piensa, literalmente. Literal. Sí. Entonces, fíjense, y esto es un poco sensible, atraemos mucho más con la energía. Entonces, ponte a pensar y tú te pones a pensar y dices, ¿realmente estos resultados que estoy teniendo, realmente vienen del exterior o soy yo? Eres tú, totalmente. Es que eres tú que estás radiando la energía. Mírate a ti, no culpes a nada externo. Si tú tienes situaciones negativas en tu vida, es porque tú estás pensando y sintiendo negativo y no te estás dando cuenta. Estás en un pensamiento compulsivo que te está consumiendo y por el cual estás atrayendo situaciones a tu vida en base a las personas que tú estás siendo. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Muchas personas vivimos esa faceta de esa onda de energía, que esa onda de energía va tan fuerte en su mente que crean esa realidad cuántica, pero en base a lo negativo. ¿Y si pensamos y sentimos positivo? Literal. Vamos a traer lo positivo. Pero como estamos y tenemos creencias y patrones de supervivencia, literalmente, vamos a vivir siempre en la supervivencia. Entonces, déjense de eso, rompan esos patrones, rompan esa creencia y empiecen a materializar lo positivo en su vida, pensando y sintiendo. Si se enfocan en lo negativo, eso es lo que van a traer. Le van a traer situaciones negativas en su vida. Y fuego. Recuérdate que cada situación positiva o negativa, depende cómo la persona lo vea, al final es una perspectiva. Total. Entonces, quizás tú puedas ver una situación muy negativa que te pase a ti, pero esa situación que te está pasando a ti puede ser lo más positivo que te pase para tú elevarte más como persona. Así es. Entonces, al final, eso es una expectativa de tú ver la cosa mala o ver la cosa buena. Eso es el mundo. Y la situación, por más mala que parece, al final, brother, todo es positivo. Y todo viene para ayudarte a ti, a tú cada día más, convertirte en esa persona. 100%. Porque tú le pides a Dios carácter y Dios te da situaciones difíciles. 100%. ¿Comprende? Bien, bien. Entonces, Él te da la situación difícil para que tú forjes ese carácter. Sí. Y bomba, vamos con la siguiente pregunta y vamos con el reino de la materialización. No queremos abundar mucho este tema porque es muy profundo. De este tema se pasa un poco enterito. Uf. De la pregunta que voy a hacer ahora. Entonces vamos a abundar un poquito por encima y te vamos a hablar un poquito sobre ello. Del reino de la materialización. Bien. Alejandro, yo creo que somos conscientes en apariencia. Es decir, ¿crees que nuestro subconsciente es el que materializa al final de todo? Esto es profundo. Ya nos fuimos. Y voy a dar un poquito sobre eso. Mira, Profundo eso. piensa que nosotros somos conscientes en apariencia. ¿Qué quiere dejar dicho con esto? Que conscientemente somos 5%. O sea, nuestra conciencia es un 5%. Lo otro, el 95% es manejado por el subconsciente. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que todo lo que hacemos es subconsciente. Yo hablo así, yo actúo así, yo me siento así y yo no tengo que pensarlo para hacerlo, porque ya es un rasgo de mi personalidad.
yo me levanto cada mañana, arreglo mi cama, voy, me cepillo los dientes y me voy al gimnasio sin pensarlo. No tengo que pensarlo. Entonces, ni pensar y analizar va con la mente consciente. Cuando haces algo automático, es subconsciente. Entonces, mi vida se mueve por el subconsciente. Conscientemente somos en apariencia. Cuando nos centramos y estamos en ondas de energía muy fuertes, electromagnéticamente estamos analizando, estamos conscientes. Pero cuando manejamos por ámbitos automáticos, preparamos el café, vamos al gimnasio, nos ponemos a hacer algo. Cualquier cosa de costumbre. Eso va subconscientemente, eso va automático. Entonces, ¿por qué yo le llamo el reino de la materialización al subconsciente? Porque si entramos en el software y en la cabeza del ser humano, y esos patrones y esas creencias las cambiamos e inculcamos hábitos y creencias y patrones positivos, empezamos a actuar y sentir positivo, inconscientemente dirigirá nuestra vida. Ok, hablaré un poquito más sobre esto. Bien, Fluye, digamos que quieres ser rico, ¿vale? Entonces, quieres ser rico. Tienes que pensar y sentir como rico, pero para eso tienes que entrar en el reino del subconsciente, bajar tus ondas de energía y entrar en tu subconsciente, que es la reina de la materialización. Entonces, si inculcas en tu subconsciente los hábitos automáticos de ser rico, por ley cuántica, vas a actuar y pensar como rico sin pensarlo. Entonces, si actúas y como rico sin pensarlo, inconscientemente no tienes que pensarlo para hacerlo, ya eres rico. No tienes ni siquiera que pensarlo para hacerlo. Eres rico por consecuencia. Literalmente. Entonces, ¿por qué yo le llamo el rey de la materialización? Porque estamos inculcando una nueva personalidad con ondas de energía un poco más baja para actuar como esa persona sin tener que pensar. Entonces, estamos siendo ricos sin pensar ser ricos, porque ya somos ricos. Estamos actuando inconscientemente, ni siquiera lo tenemos que pensarlo. Ahora, estamos en una etapa donde a veces tenemos que pensar cosas y entrar en un estado del ser. Pero cuando inculcamos la configuración en el cerebro de ese estado del ser, la reina del subconsciente, nos manejamos como ricos, no tenemos que pensarlo, simplemente hacemos lo que hacen los ricos, sin pensarlo. Por eso le llamo yo la reina de la materialización. El reino del subconsciente es todo, porque el 95% actuamos por hábitos automáticos. ¿Qué quiere dejar dicho? Que no tenemos que pensarlo para hacerlo, simplemente somos. Entonces, si hacemos esa configuración, entramos aquí y configuramos eso, y ahora actuamos y pensamos subconscientemente como rico, todo se materializa. Eres. Y por ley cuántica, si eres, atraes. Y si atraes al mundo físico, el campo cuántico te trajo esa situación. Entonces, la situación llegó a ti sin tú ir tras ella, porque tú eres. Entonces, cuando tú eres, atraes. Literalmente. That's it, bro. That's crazy. Muy profundo, muy profundo. Sí, yo le dije que agarren agua. Agarren agua, que esto es muy profundo. Y se puede hacer un podcast de esto, literalmente, de lo que es el reino del subconsciente. Y más adelante vamos a abundar sobre eso, porque no es así a la ligera. Hay muchas cosas y muchos detalles para cambiar patrones y creencias que están arraigadas en el subconsciente. Así mismo como materializas la pobreza, materializas la riqueza. Y todo es un pensamiento que viene de generaciones y generaciones. Y cuando entiendes eso y partes ese pensamiento y descubres y tomas conciencia de ese pensamiento, empiezas a cambiar y empiezas a materializar la persona que tú quieres ser. That's it, bro. Tú sabes que inconscientemente toda esa pregunta, fuiste tú que la creaste, toda esa pregunta inconscientemente van de la mano. Inconscientemente, yo estoy analizando ahora cada pregunta que hemos compartido aquí y veo que van todas como en conjunto. Literalmente, manito. Yo le dije que viene bomba, líder. Sí, literalmente van todas como de la mano, bro. Entonces tú hiciste eso, quizá inconscientemente. No tuve que pensarlo para hacerlo. Porque ya eres. Totalmente. La costumbre es más fuerte que el amor. Y tengo una última pregunta, y es la pregunta para cerrar. Este hombre tiene sabiduría. Ya este tema. Y la pregunta dice: Alejandro, muchas personas viven bajo la ley newtoniana. ¿Qué es la ley? ¿Qué es tener para ser? Necesitan del mundo físico para ser alguien. Alejandro, háblame de eso.
Una persona para ser feliz necesita que le pasen cosas en su vida. Háblame de eso. ¿Por qué personas y por qué tienen esas creencias tantos años que necesitan, por ejemplo, digamos, que tener dinero para ser feliz? Validarse con eso. Porque se validan con lo físico y no se validan con el ser. Entonces, por eso siempre viven infelices. ¿Por qué? Porque se validan con cosas que no traen placeres a largo plazo. Literalmente. Cuando tú te validas, por ejemplo, con un carro, por así ponerlo, y ese carro vienen y te pasa un accidente, que Dios te libre. Ya al tú ver ese carro destrozado, ya inmediatamente tu energía baja, porque tú te estás validando con eso. Pero si tú te validas con el ser, inmediatamente pase una situación, tú te vas a enfocar como en quién tú eres para enfrentar a esa situación y no con la situación en sí. Imagínate que tú necesites para tú ser feliz un coche, X cantidad en el banco. Brother, literalmente sin darse cuenta son esclavos. Literal. Porque necesitan algo físico para validarse como persona. Literalmente. Son, brother, no se dan cuenta, pero son esclavos. Son esclavos, manito. Porque es que si tú eres, por ejemplo, la persona de mente pobre suelen decir, ¿verdad? Vamos a decir como justificación. No, porque esa persona, mira, es rico y míralo con un poloché liso. Y esta persona que no tiene nada, tú lo ves queriendo aparentar. La diferencia está en que esa persona rica es rica. O sea, él no necesita nada exterior para él ser. Porque ya es. Él es él que es, no lo que tiene alrededor. Lo que tiene alrededor es consecuencia de quién él es. Entonces, él no se valida con un poloché, con un reloj, con lo que sea. ¿Ya me entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Totalmente. En que tú eres esa persona y tú tengas que tener alrededor tuyo para tú ser. Literal. Ahí está la diferencia, manito. Literal. Y las personas suelen justificar, no, mi hermano, porque los ricos andan así. No. Él es rico, tú eres pobre. No te quieras comparar. La persona de mente pobre suelen justificar eso. Literal. No, porque yo no tengo que tener eso, porque mira los ricos cómo andan. Hermano, usted lo está diciendo, los ricos. Usted sabe, sin verlo, sin nada, que él es rico. Literal. Hay personas que se le ven el porte, mientras ese pana se le ve la abundancia. Porque es él, el abundante. Brother, pueden andar hasta en chancletas, por así decirlo, o en una bicicleta, y se le nota la clase de persona que es, porque es ellos que son. No necesitan la bicicleta, no necesitan el carro, no necesitan la mansión, no necesitan los relojes, no necesitan nada, bro, porque son ellos. Todo lo que ellos tienen alrededor de ellos es como consecuencia de quién ellos son. Esto brother. Es muy profundo, brother. y yo voy a dar mi opinión y voy a dar algo que me pasó a mí, Alejandro, y es que yo vivía bajo esa ley y no me daba cuenta. Yo tenía esa creencia. ¿Tú sabes qué yo dije? Yo dije cuando me fundé que yo voy a entrar al gimnasio. Brother, necesitaba para hacer. Yo sí necesitaba fondearme para ir para el gimnasio. Y yo dije, pero ven acá, yo estoy viviendo al revés. Yo estoy viviendo mi vida al revés, brother. Que yo dije, pero ven acá. Si yo quiero ser rico, realmente, yo tengo que empezar a vivir como un rico, realmente, no en apariencia. ¿Qué quiere dejar dicho con eso? Que yo primero entendía que para yo entrar, por ejemplo, en este caso al gimnasio, yo tenía que fondear. O para ser feliz, tenía ya que crear todas las empresas que quería crear, o para tener esto. Todo vivía al revés. Entonces, ¿qué pasa? En la ley cuántica, todo es inverso. Somos los creadores de todo porque estamos siendo. Entonces, si realmente yo quería traer toda esta riqueza a mi vida, yo tenía que empezar a ser. Yo tenía que crear el estado de ser desde ya, desde hoy. Yo no tenía que ser feliz cuando todo sucediera. Yo tenía que ser feliz hoy para que todo sucediera. ¿Tú me entiendes lo que te trato de decir? Esto es muy profundo, realmente es un tema lo que digo. Pero yo vivía bajo la ley newtoniana.
yo primero entendía que las cosas tenían que llegar a mi vida para yo ser esa persona. ¿Cómo iba a llegar la riqueza a mi vida yo siendo pobre? No, imposible. No, Yo no tenía hay que ser forma. rico hoy para traer la riqueza. La riqueza vino a mi vida porque yo soy rico. Entonces, ¿cómo voy a traer riqueza con un estado mental de pobreza? No, ¿Cómo voy a traer felicidad a mi vida siendo infeliz en el presente? no hay forma. Eres No más de lo puede. mismo, atraía más de lo mismo. Y yo atraía más de lo mismo porque mi estado del ser era el mismo. Entonces yo tuve que cambiar ahora el estado del ser y proyectarme al futuro, vivir como el futuro en el presente, como rico y abundante para que la abundancia llegase a mi vida. Y yo vivía al revés, Alejandro. Al revés totalmente yo vivía, brother. Y tenía yo vivía en un bucle de pensamiento compulsivo, de energía negativa, porque yo pensaba que las cosas no llegaban a mi vida por como yo pensaba en ese momento. Y es que yo radiaba energía negativa. Y tú no eres esa persona que podía traerle eso. No. Y Porque yo tú te estabas validando o te querías validar con el resultado en sí. literal. Y no el con la resultado. persona. Literal. Y cuando yo descubrí eso, bro, que yo vivía en ese bajo de supervivencia, yo vivía en ese estado mental. ese estado mental, yo rompí el patrón de pensamiento. Queremos hacer un podcast de patrones de pensamiento y de creencia porque es algo más abundante. Pero ese era uno de los millones de creencias que yo tengo arraigada, porque tengo arraigada todavía creencias y patrones que uno va rompiendo poco a poco cuando lo va autodescubriendo. Entonces yo descubrí ese patrón de pensamiento, esas creencias, y las rompí. Entonces ya la cosa es diferente. Literalmente ya actúa ante la situación muy diferente porque ya tú eres esa persona. Y todo cambió. Y ya el resultado está aquí. Todo cambió. Y para cerrar, Alejandro, vamos a despedirnos con esto, dígame, cuéntemelo. No. Dándole la gracia a Dios por darnos esta sabiduría de poder compartir tanto valor con el mundo. Muchas personas, tú sabes, pueden interactuar entre ellos como mientras, por esta pregunta, tú sabes, y al final todo eso uno lo hace para compartirle, aportar valor a la persona, porque no todo el mundo tiene un nivel de mentalidad claro, y uno como persona, y más cuando tú estás en un autodesarrollo como persona, que tú te estás desarrollando y tú quieres convertirte cada día en una mejor persona, a ti te llegan muchas preguntas y tú no tienes respuesta. Muchas preguntas y tú no tienes respuesta. Entonces, lo que hay que darle la gracia a Dios, que le da la sabiduría a uno, gracias al sacrificio y al sufrimiento que uno ha tenido que atravesar, para adquirir esa sabiduría y compartirla con el mundo. La gloria de Dios. Así es. Y nada, para cerrar, realmente yo quiero dar otro consejo. Me gusta cerrar con un consejo, y es que no se enfoquen en los tres grandes: tiempo, entorno y el cuerpo. Esa es una de las cosas por la cual el ser humano, yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con este podcast, con muchas preguntas de este podcast, se van a sentir identificados porque muchos estamos aferrados al tiempo y nos preguntamos hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. En la ley cuántica, una vez materialices todo en tu mente, deja que el mundo fluye y que la ley y que la materialización llegue a tu vida. No intentes forzar el resultado, no intentes forzar nada. Todo llegará a tu vida acorde al tiempo de Dios. Esa es una de las cosas. Desaférrate al tiempo. Esa palabra es muy clave. El tiempo, el pensamiento compulsivo de hasta cuándo, que yo vivía aferrado, me traía muchos problemas psíquicos y atraía más de lo mismo por la aferración al tiempo. Al igual, desaférrate del entorno, todo lo material, desaférrate de todo eso prestado. Deja que el campo cuántico haga su cosa y atraiga todo a tu vida. Realmente. Tiempo, entorno y personas también. Desaferro total. Y nada, realmente deja que las cosas lleguen a tu vida, no intentes forzar nada. Ese es uno de los consejos que te doy. No deja de decir hasta cuándo. El pensamiento compulsivo que vamos a tener día tras día, trata de batallarlo. Realmente es un pensamiento compulsivo de hasta cuándo. Eso es un aferro al tiempo. Tienes que desaferrarte totalmente al tiempo, dejar que el campo cuántico traiga la realidad deseada y la realidad que tú le dijiste, que tú visualizaste con emoción, pensamiento y sentimiento. Deja que llegue a tu vida, no force. En el momento que force, la cosa irá más para atrás, porque cuando forzas, estás viviendo bajo la ley newtoniana. Deja que el campo cuántico traiga esa realidad deseada a tu vida y fluye con la vida, agradece, vive el presente, proyéctate en el futuro y vive como esa persona del futuro en el presente, y todo llegará a tu vida. Y no será por arte de magia, sino porque
como ese átomo le pusiste atención en tu mente. Recuerda que un átomo es 0,0000,1 materia y 99% energía. Autodescubriste ese átomo en tu campo cuántico y de tu campo cuántico pasó a la realidad. Entonces la situación te halló a ti sin tú tener que perseguirla. Y nada, realmente queremos abundar más de este tipo de temas. Yo sé que lo hicimos muy imperativo, yo sé que le va a encantar. Rompimos hipocampo. Espero que traigan su botellita de agua para la cabeza, como le dije. Y nada, brother, realmente gracias por traerme aquí de nuevo. Vamos a romper y positivo. Positivo Gente, siempre. bendiciones. Let's go.